un ejercicio donde utilicemos las estructuras de listas y conjuntos. Y adicionalmente vamos a tener la entrada de la información tomado de un archivo. Y como respuesta también se va a generar un archivo. El archivo de entrada que se está utilizando es el siguiente, el que está mostrado aquí a mano derecha, donde tiene un símbolo dólar para indicar que viene un conjunto. Luego vienen todos los elementos del conjunto. ¿Ok? Luego si viene otro dólar, indica que viene otro conjunto, los elementos de ese nuevo conjunto. ¿Ok? Y así sucesivamente siguen apareciendo dólar por cada conjunto que se vaya formando. ¿Ok? Luego se consigue un signo de interrogación para indicar que se acabaron los conjuntos, y hasta ahí debería ser nuestra lectura de el archivo, porque lo que queremos es cargar esos conjuntos para hacer operaciones con esos conjuntos. ¿Ok? Por eso es que más adelante después dice que ya no importa lo que sigue, pero está allí en el archivo. ¿Cuál debería ser la salida? Lo que se quiere es que se hagan operaciones de unión e intersección con los conjuntos, y las uniones e intersecciones que se van a hacer es el primero con los demás, es decir, hacer la unión del primero con el segundo, del primero con el tercero, del primero con el cuarto, y así sucesivamente según la cantidad de conjuntos, y hacer lo mismas operaciones con las uniones, es decir, se va a hacer con la intersección y con la unión las mismas operaciones. Ok, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando estemos construyendo este ejercicio? Bueno, también vamos a hacer en este video los pasos que se deberían ir más o menos cuando se están construyendo un programa, las pruebas que se van haciendo hasta que se forme el programa que se quiere. Ok, bueno, una forma de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, vamos aquí a construir nuestro programa y en mano izquierda vamos a ir corriéndolo. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Hacer la estructura que se encargue de leer todas estas líneas. ¿Ok? Y eso se vio en el video de archivos. ¿Cómo se hace eso? Pues una variable donde vayamos a guardar, donde vayamos a leer el archivo de entrada, lo voy a poner que se llame archivo E de entrada. ¿Ok? Y lo que vamos a decir es que abrir, y le decimos cuál es el archivo que vamos a leer. En este caso, nuestro archivo, si miramos aquí en la parte de arriba, se llama entrada.txt. ¿Ok? Entrada.txt. ¿Ok? Ya tenemos nuestro archivo en la lectura. ¿Ok? Abrimos el archivo en modo lectura. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues un for que me permita ir recorriendo todo ese archivo e ir mostrándolo. Ese sería el primer paso que deberíamos hacer. Vamos a ponerle aquí, en vez de ir línea, para decir que es la línea que se están leyendo, y archivo E. Ok, dos puntos. Y luego aquí debería de venir un print imprimiendo esas líneas, solo para ver si leemos bien cada una de las líneas. Ok, le damos aquí correr, que sería Python 3 en este caso, que vamos a utilizar Python 3, archivo. Este se llama ejercicio Python. Si miramos aquí en la parte de arriba, ejercicio Python. ¿Ok? Le damos correr. ¿Qué debería hacer? Leer todo el archivo. ¿Ok? Leer todo el archivo. ¿Ok? Si queremos que se nos parezca al archivo, eso lo dijimos también en el archivo de... Cuando estamos explicando archivos, pues le ponemos aquí ndl, fin, end, y le decimos comillas para que se nos parezca a nuestro archivo de entrada. ¿Ok? Y ahí podemos ver que sí leímos todo el archivo de entrada. ¿Cuál es el siguiente paso que deberíamos, después que sabemos que podemos leer un archivo? Es que detectar los puntos donde se va a ir repitiendo las estructuras. Por ejemplo, en este símbolo dólar, lo que me está diciendo es que viene un conjunto. ¿Ok? Si observamos esta parte, observamos el que sigue y observamos el último conjunto, lo que está diciendo es que cuando viene un dólar, vienen luego en las próximas líneas los datos o los elementos que van a estar dentro de ese conjunto. Entonces, ese dólar es un punto que debemos tratar de ubicarlo. ¿Ok? Porque ahí es donde vamos a crear el conjunto. Y otro símbolo importante es el signo de interrogación para decir que se acabaron los conjuntos. ¿Ok? Entonces, eso serían lo primero que hay que probar. ¿Ok? Entonces voy a eliminar este print porque ya sabemos que si estoy recorriendo todo el archivo,
Lo que me interesa ahora es detectar solo esos puntos, ¿ok? ¿Y cómo lo haríamos? Lo haríamos con un pequeño if, en un principio, para detectar eso, que sería, si quiero detectar el símbolo dólar en la línea que estoy leyendo del archivo, ¿ok? Si eso es así, pues imprimo un mensaje, ¿ok? Para saber que sí lo leí. Vamos a imprimirlo. En este caso voy a poner un comentario aquí primero. Se lee el dólar, para estar seguro que sí estoy leyendo el dólar. Y muestro lo que tiene en línea para ver si es verdad leyó dónde está el dólar. ¿Ok? Y lo podemos probar, a ver si es verdad. Vamos a limpiar aquí. Lo probamos. Y observamos que leímos 3 veces el dólar. ¿Ok? Y si miramos el archivo, pues tenemos uno aquí, el otro está aquí y el tercero está aquí. ¿Ok? Entonces quiere decir que sí estamos leyendo los dólares. Que el otro también que debemos leer es si conseguimos el signo de interrogación. ¿Ok? Que ese es el que estamos viendo aquí. ¿Sí? Para decir que llegó al final de los conjuntos. Ok, hacemos aquí el otro if. Lo que hice fue copiar y pegar para después sustituirlo. Ok, y verificamos si leo ese símbolo también. Vamos a probar. ¿Sí? Y ahora que tengo, leo cuando viene, cuando comienza un conjunto, cuando comienza el otro conjunto, cuando comienza el otro conjunto y cuando llega al final. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Bueno, voy a ir haciendo ciertas operaciones según lo que detecte. ¿Ok? ¿Qué es lo otro también importante que podemos ver en el archivo? Que en el archivo, según lo que a nosotros nos interesa, que es todas estas líneas, ¿ok? Siempre vamos a tener en la línea o un dólar para indicar que va a comenzar un conjunto, o un signo de interrogación para decir que se acabó los conjuntos, o los valores que van a estar en los conjuntos. Son las tres posibilidades que hay allí, ¿ok? En esa parte, en esa porción del código. Entonces, eso lo podemos hacer aquí. Si es un dólar, haga esto. Si no, entonces hacemos un if else, ¿ok? Un if, al revés, un if, y lo podemos probar a ver si de verdad está funcionando, si no nos equivocamos, ¿ok? Y sigue siendo lo mismo. ¿Por qué nos interesa hacer esto? Porque cuando no sea, si es un dólar, chévere. Si no es un dólar, es un signo de interrogación. Y si no es un signo de interrogación, es un elemento que va a ir dentro de un conjunto. ¿Ok? Y hacemos un elf. Quiere decir que aquí debería venir cada uno de los elementos. ¿Sí? Por el momento lo voy a poner un comando que se llama pass para decir que si cae ahí, pues no va a hacer más nada, pero después lo vamos a rellenar. ¿Ok? Y eso se puede hacer en Python y, si lo, y lo corremos y vemos que no nos afecta en nada. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que tenemos que ir haciendo? Es que tenemos que tratar, bueno, que si, bueno, lo primero, lo más fácil es que si vemos este símbolo de interrogación, quiere decir que no nos hace falta seguir leyendo, ¿ok? Aquí el archivo, cuando él está leyendo cada línea, él se consigue interrogación y él sigue leyendo lo demás. Es decir, que si yo escribo, por ejemplo, un dólar aquí y lo corro, ¿ok? Mire lo que pasa. Se supone que leyó el conjunto 1, el conjunto 2, el conjunto 3 y llegó al final de los conjuntos y él volvió a leer otro dólar. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Pues fácil. Lo que hacemos es que cuando conseguimos el signo de interrogación, rompemos esta estructura de repetición, el for, ¿ok? Porque ya no nos interesa seguir leyendo ese archivo. Y basta con poner un break aquí, ¿ok? Que es romper. Rompo la estructura de repetición anterior, ¿sí? A la primera que se consigue, en este caso al for. Si lo corremos, vamos a correrlo, observamos que ya corregimos ese problema, ¿ok? Cada vez que él llegue hasta el signo de interrogación, se acabó, ya yo no leo más, ¿ok? No leo más ese archivo. El próximo paso, ¿qué es? Es que si yo consigo un símbolo de dólar, me indica que tengo que crear un conjunto, ¿ok? Tengo que crear un conjunto. El problema es que yo necesito almacenar estos conjuntos para después hacer operaciones con esos conjuntos. Quiere decir que yo tengo que ir almacenándola en alguna variable. El otro detalle es que yo no sé la cantidad de conjuntos que van a venir, por lo tanto esto va a seguir creciendo. ¿Okay? En este caso, pues, en el archivo de prueba tenemos 3 conjuntos, pero pudiese ser 4, 5, 6, los que sean. ¿Qué es lo más cómodo que podemos hacer? Utilizar una lista. ¿Okay? Una lista es una estructura que es mutable, que puede cambiar de tamaño, y como nosotros no sabemos la cantidad de conjuntos, en un principio pues no hay ninguno,
luego hay un conjunto, luego hay dos conjuntos, tres conjuntos, etcétera, 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 según la cantidad de conjuntos que queramos agregar. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos una lista, que esa lista legalmente va a ser una lista de conjuntos, ¿sí? Una lista de conjuntos, vamos a poner lista C, una lista de conjuntos, ¿ok? Y en un principio esa lista va a estar vacía, ¿ok? ¿Cuándo vamos a agregar elementos a la lista? En este caso, cuando vamos a agregar un conjunto, el otro conjunto, cada vez que veamos el símbolo dólar, porque cada vez que vemos el símbolo dólar indica que voy a crear un nuevo conjunto, ¿ok? Si vemos aquí el dólar, vienen todos los elementos después del conjunto, luego viene otra vez el dólar para decir que vienen los otros elementos del conjunto y así sucesivamente. ¿Ok? Y eso ya lo detectamos en esta porción del código, en este bloque. Ya habíamos leído los que tienen dólar. Quiere decir que aquí podemos crear, ¿ok?, ese conjunto nuevo en esa lista. ¿Cómo hacemos para agregar ese conjunto a la lista? Pues lista C, que es donde la que llevamos almacenados los conjuntos, y le decimos que vamos a agregar un elemento. Y para agregar un elemento en la lista se puede utilizar el append. ¿Okay? El append recibe aquí como parámetro lo que queremos agregar en esa lista. ¿Okay? En este caso podemos agregar un sec. Un sec dice que voy a agregar un conjunto allí. ¿Okay? Bueno, antes de agregar esta línea vamos a hacer una prueba. ¿Okay? Y ahí lo tengo. Aquí no es con esto, sino con numeral. ¿Okay? Y vamos a imprimir la lista para que vean que la lista primero está vacía, ¿no? Y después vamos a ir armando esa lista. ¿Sí? Lista C. ¿Sí? Vamos a correrlo aquí para que veamos. ¿Sí? Y observamos que volvimos a leer todas estas líneas y tenemos una lista vacía. ¿Ok? Porque todavía no hemos agregado nada a la lista. Si le agregamos esta línea que acabamos de construir, que lo que estamos haciendo es agregando un conjunto, pero el conjunto sigue vacío, ¿ok?, deberíamos de tener la misma lista, pero con tres conjuntos, porque fueron los tres conjuntos que leyó en el archivo. Si observamos en el archivo de pruebas tenemos aquí un conjunto, el segundo conjunto y el tercer conjunto. ¿Ok? Tercer conjunto. Si agregáramos un cuarto, pues deberían de salir cuatro conjuntos allí. El otro detalle es que todavía no hemos agregado elementos al conjunto. ¿Ok? Solo tenemos una lista donde tenemos los tres conjuntos, pero en un principio están los tres conjuntos vacíos. ¿Cómo agregamos esos elementos a la lista? Una forma pudiese ser crear una variable temporal, que yo lo voy a llamar conjunto, ¿ok?, que en un principio debería empezar en -1. ¿Por qué en -1? Porque se supone que no existen listas, ¿okay?, no existen conjuntos, y una vez que se crea un conjunto, pues ya va a estar en la posición 0, en la posición 0, porque las listas se van enumerando en las posiciones desde 0. Esta es la posición 0, aunque es el conjunto 1, en la posición 1 del conjunto 2 y la posición 2 del conjunto 3. Entonces, ahí me hace falta llevar el índice donde está en el conjunto que estoy trabajando. Entonces, en un principio, si no tengo conjunto, es -1. Cuando yo creé mi primer conjunto, que es esta posición en la lista, en la lista, es la posición 0. Entonces, yo aquí puedo decirle que cada vez que creo un conjunto, voy aumentando esa variable que viene siendo como un contador. ¿Ok? Conjunto y lo incremento en 1. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que incremento en 1 eso. ¿Sí? Quiere decir que ya yo tengo un contador que cuando cree el conjunto 1, pues está en la posición 0 y ya puedo agregar elementos en esa posición. Cuando esté el conjunto 2, ya yo estoy en la posición 1 y puedo agregar elementos en esa posición y así sucesivamente. ¿Dónde vamos a agregar esos elementos? Porque recuerden que aquí primero en una línea detectamos el símbolo dólar. En la próxima línea detectamos el símbolo de interrogación. ¿Y qué dijimos? Que el archivo de entrada o era un dólar, ¿ok?, o era un signo de interrogación, o son los elementos que queremos agregar en el conjunto. ¿Ok? Quiere decir que ese es el caso contrario aquí en este else. Y aquí podemos poner ese comentario. Aquí son los elementos del conjunto. Son los elementos del conjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a reemplazar este espacio, que lo único que estaba haciendo era poner pues decir que ahí va a existir algo, que en este caso ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es agregar elementos a ese conjunto. ¿A cuál? Al conjunto que estemos en ese momento leyendo. ¿Cómo hacemos eso? Lo único que tenemos que es acceder a la lista,
en la posición, en la lista, en la posición del conjunto que estemos trabajando, y para saber la posición creamos la variable conjunto, ¿ok? Quiere decir que si estamos en el primer conjunto, es la posición 0, quiere decir que el conjunto en ese instante debería ser 0 y va agregando elementos en la posición 0, ¿ok? Punto. Esto, a pesar de que es una lista, cuando yo lo pongo en una sola posición, pasa a ser un set, ¿ok? Que es lo que creamos dentro en esa área. Y si observamos aquí, vemos, aquí está la lista, pero cuando estamos posicionados en un elemento es un conjunto, ¿ok? Un set. Entonces quiere decir que aquí ya podemos utilizar funciones de los conjuntos. La función para agregar elementos a un conjunto es add, ¿ok? Con add agregamos los elementos en ese conjunto. Y lo único que vamos a hacer es agregar línea, ¿ok? Agregamos la línea. Y podemos hacer un recorrido a ver si esto ya funciona. Ok, voy a limpiar otra vez. Le doy correr. Y observen, ya yo leí todos los símbolos. Ok. Y ya tengo una lista donde el primer conjunto tiene la A, la C, la F, la H y la B. Y si miramos el archivo de entrada, tiene la A, la B, la C, la F y la H. ¿Ok? Quiere decir que sí lo leímos bien. Muchos dirán, bueno, aquí se ve extraño, esta es la N. Lo que pasa es que en el archivo de entrada nosotros no lo vemos, pero cada vez que vemos una letra de esta, aquí hay un salto de línea. ¿Ok? Un salto de línea que le indica que el próximo elemento va en la línea siguiente. ¿Ok? Pero como a nosotros necesitamos guardar estas operaciones en el archivo, pues no lo vamos a borrar de aquí para que esto automáticamente sea el salto de línea del archivo que creemos. ¿Ok? Ya lo verán. Quiere decir que ya logramos crear nuestros tres conjuntos. Observa, aquí está un conjunto, aquí está el otro conjunto de llave a llave, ¿ok? Y aquí tenemos el último me movió aquí. Y tenemos el último conjunto, que es este que está aquí. Si lo podemos ver, el último conjunto es A, F, H, G, I. Y si miramos aquí, el último conjunto es A, F, G, H, I. ¿Ok? Estamos bien. Quiere decir que ya logramos leer los tres conjuntos, los almacenamos en una lista y estamos preparados para hacer operaciones. ¿Ok? ¿Qué operaciones? En este caso lo que vamos a hacer es crear otro archivo que va a ser el de salida con la misma estructura, que mantenga esta estructura. ¿Ok? Pero ¿qué va a hacer? Que cada uno de esos conjuntos va a ser el resultado de una operación. ¿Y qué operación dijimos? Que iba a ser primero uniones del primero con los demás y intersecciones del primero con los demás. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso va a ser de aquí en adelante del código. Y lo primero que deberíamos de hacer, en este caso, es abrir el archivo de escritura, es decir, el archivo donde vamos a guardar la salida de este ejercicio. Entonces sería archivo, salida, le voy a poner S, open, para decir que lo voy a abrir. Le voy a poner el nombre, este se supone que no existe, vamos a ponerle salida.txt, ¿ok? Y le decimos, necesitamos un segundo parámetro que va a ser el modo. En este caso, si colocamos R de lectura, W de escritura y A para agregarle datos a ese archivo. Nosotros vamos a hacer es escribir, es decir, si existe el archivo lo borra, lo vuelve a crear vacío y lo empezamos a llenar, ¿ok? Y de aquí para adelante comenzamos con nuestro código de ahora crear ese archivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros entonces? Vamos, como es hay una repetición, porque vamos a decir que es el primero conjunto, va a hacer uniones con los demás conjuntos, es decir, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto, así eso es sucesivamente. Ahí hay una estructura de repetición. La estructura más cómoda es el for, ¿ok? Y le voy a decir, voy a poner aquí una cepa y decir que voy a hacer una repetición de los conjuntos. En este caso, ¿qué conjuntos va a hacer la repetición? El 0 o el conjunto 1 contra el conjunto 2, el conjunto 1 contra el conjunto 3 y así sucesivamente. Quiere decir que el primer conjunto es fijo. El que me interesa variar es el segundo elemento. Entonces, quiere decir que voy a variar es el conjunto con el que voy a operar. ¿Ok? Y eso va a estar almacenado aquí en conjunto, en C, pues. ¿Ok? En C. Vamos a ponerle C. Vamos a ponerle C operación. Va a decir que es el conjunto con el que voy a hacer la operación. In. Y voy a hacer un recorrido hasta dónde.
a nosotros nos hace falta hacer un recorrido que va desde el segundo elemento, desde el segundo conjunto hasta el final. ¿Cómo hacemos eso? Aprovechamos la función range, ¿ok? Que la range que me pide es, bueno, trabaja con tres tipos de parámetros, o un solo parámetro, o dos parámetros, o tres parámetros. Nosotros vamos a trabajar con el de dos parámetros. El de dos parámetros pide desde dónde va a iniciar, ¿ok? En nuestro caso siempre va a iniciar desde el 1. ¿Ok? ¿Por qué desde el 1? Acuérdense que la lista comienza desde 0. La posición 0 no vamos a hacerlo porque no vamos a hacer el conjunto 0 contra el conjunto 0. Vamos a hacer el conjunto 0 contra el conjunto 1 en la lista. ¿Ok? Quiere decir que el primer conjunto con el que vamos a operar va a ser con el 1. ¿Ok? Y le vamos a decir que aquí el segundo parámetro de range es hasta dónde vamos a llegar. ¿Ok? Normalmente el número que coloquemos aquí, él siempre va a llegar un elemento o un número antes. Quiere decir que si pones 4, él va a llegar hasta el 3. Va a ser 1, 2, 3 y cuando ve el 4, ese no lo hace. Entonces, tenemos una forma de ver cuánto es el máximo de los conjuntos. ¿Cuál es el máximo de los conjuntos? Es len y le decimos lista, que es donde está la lista de cuántos conjuntos estamos trabajando. ¿Ok? Lista conjunto. Este len me va a devolver la cantidad de conjuntos. ¿Ok? Si prestamos atención, cuando le decimos, en el caso de nosotros, son 3 conjuntos, él va a devolver 3. Y legalmente yo necesito hacer la operación con el conjunto en la posición 1 y el conjunto en la posición 2 para hacer esa operación contra el conjunto 0. ¿Ok? Quiere decir que está bien. Él va a llegar aquí hasta el número 3, pero legalmente lo que vamos a operar es con el de la posición 1 y con el de la posición 2. Y ya vamos a ver eso. ¿Ok? Quiere decir que aquí viene la operación. La operación que vamos a hacer es a nivel de conjunto. Como es una operación a nivel de conjunto, vamos a ir accediendo a la lista a cada uno de esos conjuntos. En el de la posición 0, dijimos, en la posición 0. ¿Ok? El conjunto de la operación 0. Y como vamos a hacer una unión, el símbolo es una barra. ¿Ok? Y vamos a operar el conjunto 0 contra una unión con el conjunto 1, es el primer paso, luego con el conjunto 2 y luego con el conjunto 3. ¿Ok? Entonces lista C en la posición que me lo vaya generando aquí. ¿Ok? Que en nuestro caso es CO, que es conjunto de la operación. ¿Ok? Que es legalmente un número que va aquí del 1 hasta el tamaño máximo de la lista. Si solo hay un conjunto, pues no hace nada porque no va a hacer la operación 0 con 0, es decir, el conjunto 0 con el conjunto 0. Pero si ya hay dos conjuntos, entonces él va a hacer la operación del conjunto 0 con el conjunto 1. Luego la operación del conjunto 0 con el conjunto 2 en la posición 2. ¿Ok? Eso es lo que va a hacer esta línea. ¿Ok? Podemos verla. ¿Ok? Para saber si eso se está generando. Pero vamos a ir guardándola en el archivo. ¿Ok? Archivo de salida. Dijimos que íbamos a mantener la misma estructura de la entrada. Siempre que viene un conjunto viene primero el símbolo dólar. Entonces debemos escribir aquí el símbolo dólar. Ok, vamos a poner aquí el dólar. Y un en la N porque queremos que haga un salto de línea. Y luego si agregamos en ese archivo de salida, ok, en este caso vamos a utilizar no solo escribir, sino escribir líneas, porque necesitamos una función que se encargue de escribir toda la estructura que está aquí en la operación. Acuérdense que aquí hay varios datos, ¿okay? Varios valores. Entonces, ¿qué queremos? Que con escribir lineal se encarga de escribir estructuras que sean operables. Esta estructura que está dando aquí está generando un conjunto y el conjunto es una estructura iterable, así como es una lista, como es un diccionario, como es una tupla. ¿Okay? Entonces, este acepta esa estructura ahí. ¿Sí? OP, que es el resultado de esa operación. ¿Sí? Si lo corremos, ¿ok? A nivel visual no vamos a ver aquí nada porque lo que hicimos fue guardarlo en un archivo que se llama salida.txt y lo que tenemos que hacer es abrirlo. Vamos a abrirlo, ¿sí? Salida.txt y aquí observamos que tenemos un dólar y que hizo la operación, una operación y hizo otra operación. ¿Ok? Si nosotros detallamos qué fue la operación que hizo aquí, en esta operación lo que hizo fue unir el conjunto 0 con el conjunto 1, ¿ok? En la lista, que viene siendo que este conjunto unido con este conjunto,
¿Ok? Con estos dos conjuntos. Vamos a ir viendo aquí en los conjuntos qué es lo que tiene. P se encuentra en alguno de los conjuntos. Vamos a copiar este código para poder verlo. ¿Sí? Oh, puro para verlo aquí en la salida. ¿Sí? En el primer elemento, que fue este pedacito que está aquí, debería de tener, ¿qué debería tener? Todos estos elementos sin repetirse. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad. Aquí están los dos conjuntos. ¿Sí? Los dos conjuntos con los que trabajamos. Tiene A, sí, aquí está la A. Ok, aquí está la A. Tiene B, aquí está la B. ¿Sí? Porque la unión es la suma de los dos conjuntos. B, aquí tiene la B. Tiene C, vamos a ver si tiene la C, aquí está la C. Tiene F, aquí está la F. Tiene H, aquí está la H. ¿Sí? Tiene A, ya dijimos que sí estaba la A, dijimos que estaba la C, dijimos que estaba la H. Verificamos si está la I, sí, aquí está la I. Verificamos si está la P, aquí está la P. Y verificamos si está la Q, y aquí está la Q. Quiere decir que se hizo la unión de esos dos elementos, ¿ok? De esos dos conjuntos, ¿ok? En este archivo de salida. Y así lo va a hacer con el siguiente, pero con los dos siguientes conjuntos, es decir, con el conjunto 0, que es este que está aquí, y con el conjunto 2 en la posición 2. ¿Sí? Y observe que fue sencillo, ¿ok? Una estructura de repetición que se encarga de esto. Si se nos hace difícil ver esto porque no está ordenado alfabéticamente, es decir, A, B, C, como lo sería más cómodo, y si queremos ordenarlo, podemos ordenar. Esta operación que está aquí es es un conjunto, esto que está aquí, OP. Lo que podemos hacer, podemos transformar a una lista, y lista tiene cómo ordenar los elementos, ¿ok? Podemos hacer una lista temporal, vamos a ponerle L para que sea la lista temporal del conjunto, donde vamos a guardar o donde vamos a transformar OP a una lista, ¿ok? OP lo transformo a una lista. Y luego puedo hacer con L, que ya es una lista, la función sort, que lo que hace es ordenar, me ordena esa lista. Una vez que lo ordene, yo la puedo guardar, en vez de guardar OP, que era los conjuntos, que es una estructura iterable que lo puedo guardar con escribir línea, ahora lo puedo hacer con la lista, que es lo mismo, pero ya ordenado. ¿Ok? Podemos correrlo, ¿sí? Y si miramos ahora nuestro archivo, el archivo ahora está ordenado, si lo queremos ordenado. ¿Ok? A, B, C, F, H. ¿Por qué? Porque los conjuntos en un principio lo que interesa es que estén el elemento en el conjunto más no su orden. ¿Ok? Pero si queremos ordenarlo, podemos hacerlo a través de la lista. ¿Ok? Lista tiene su función para ordenar. ¿Sí? Y este mismo código lo que hacemos es repetirlo, pero para hacer la operación de intersección, que es con un AND. ¿Ok? No tiene más nada en el cambio. ¿Sí? Una vez que ya esté hecho esas dos estructuras de repeticiones, lo único que queda aquí es escribir nuestro símbolo de que ya terminó nuestro archivo. ¿Sí? Archivo de salida. Es punto escribir. ¿Sí? Le decimos que llegamos y el símbolo que nosotros estábamos utilizando, el signo de interrogación, le hacemos un salto de línea. Y ya todo lo que escriban de aquí en adelante es adicional. ¿Ok? Y lo podemos probar. Podemos escribir aquí varias cosas, pero no vamos a escribir el signo de interrogación, sino vamos a escribir cualquier cosa. ¿Ok? Otra. Es más, voy a repetir esta línea para no estar escribiéndola tantas veces. ¿Sí? Le damos guardar. Y si la corremos, aquí vemos siempre lo que estábamos observando, pero le damos aquí recargar y observen. Aquí tenemos la operación de unión del primer conjunto con el segundo, la operación del conjunto 1 con el 2, con el 3, y aquí vienen las intersecciones. Ok, estos dos son intersecciones, y esto la podemos comprobar facilito, ¿no? La intersección requiere que esté lo que esté en el conjunto 1 y lo que esté en el conjunto 2. Observamos, aquí hay A, aquí hay H y aquí hay H, sí, entonces aquí debería estar la H. Aquí hay A y aquí hay A, sí, aquí está, entonces aquí está la A. Y aquí hay C y aquí también hay la C, y aquí está el otro elemento. Ok, esa es la intersección. La intersección es que tiene que estar en ambos conjuntos. Y aquí observamos el otra, que ya ahí no nos interesa, porque dijimos que llegamos al fin.
¿Ok? Y está todo amorochado porque no le hicimos el salto de línea. Si le escribimos el salto de línea, pues lo vemos línea por línea. ¿Sí? Volvemos aquí a correr. Vamos a limpiar aquí. ¿Sí? Y podemos recargar y observamos aquí en todas las líneas. ¿Sí? Creo que con este ejercicio se puede observar toda la utilidad del manejo de conjunto y archivos y todo lo que podemos optimizar pues haciendo script nos facilita para la lectura de una estructura y la generación de otro archivo que en este caso pues cumple con la misma estructura pero pudiese tener otra estructura de salida. ¿Okay? Todo depende del problema. Bueno, si les gustó el ejercicio, síganme, pronto les subiré más ejercicios y espero